Buenos días, tardes o noches, espero que estés muy bien, lamento la tardanza, es que tuve mucha tarea. Bueno, hoy estamos en el capítulo 38, de esta historia que se nombra, Un nuevo lugar para quedarse. Los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores, dejaré los links en la descripción, sin más es hora de empezar. Un nuevo lugar donde quedarse. Capítulo 38. El final de otro año. Harry, sin embargo, por una vez supo que no estaba solo. Harry estaba sentado en su cama en la torre de Gryffindor, sus dedos girando el colmillo de basilisco en miniatura. Sus pensamientos eran pesados, mientras pensaba en lo que Voldemort podría tener guardado para la reunión de este año. Era un hecho, una tradición en realidad. Algo siempre pasaba en Halloween y al final del año. Era la forma retorcida de Voldemort de llegar a él. Después de todo, sus padres habían muerto en Halloween. Por supuesto, la cosa del final del año se había convertido en una costumbre desde que Voldemort había intentado regresar por primera vez. La única excepción había sido durante el tercer año de Harry, aunque todavía había sido atacado por un maldito mortífago. Pettigrew. El labio de Harry se curvó con repugnancia solo de pensar en el saco de mierda llorón. Era una rata, ya fuera humano o animago, no tenía columna vertebral. El último mes había sido, como mínimo, muy tranquilo. Una tranquilidad que Harry nunca antes había tenido. No se molestaba en estresarse pensando en cuándo atacaría Voldemort. Finalmente había decidido tomar en serio las palabras de Hagrid. Lo que iba a suceder, sucedería, y no podía hacer nada para detenerlo. Solo podía afrontarlo de frente cuando llegara el momento. Severus también le había dicho lo mismo, pensándolo bien. Ahora que empezaban los exámenes, por desgracia, empezaba a flaquear. Los viejos hábitos volvían a aparecer. Se preguntaba qué estaría planeando Voldemort. El bastardo con cara de serpiente nunca le daba tregua. Dumbledore se había curado hacía unos días. Su padre le había dado una poción para contrarrestar el aceite de la hiedra venenosa. Sin embargo, Dumbledore seguía en la enfermería. Estaba débil y muy herido por la picazón que había sufrido durante el último mes. Harry ni siquiera se dio cuenta de cómo había llamado inconscientemente a Severus. De lo contrario, se habría asustado profundamente, sobre todo considerando que no sabía qué sentía Severus por él. «Harry, ¿no tenemos hoy el examen de historia de la magia?», preguntó Neville, irrumpiendo en la sala con aspecto descolocado. Puede que estuviera descolocado, pero no estaba ni un poco sin aliento. Neville, para orgullo de Harry, había seguido corriendo. Ahora era muy bueno, y casi podía seguirle el ritmo. El peso que había perdido era asombroso. El pobre Neville, sin embargo, no soportaba que las chicas lo miraran con lujuria. Ahora estaba rojo o morado cuando asistía a clase. Lo que no entendían era que Neville ya tenía una relación. Era muy feliz con Luna, a quien le gustaba tal como era antes, no solo porque ahora se veía mejor. Sí, dijo Harry con calma, volviendo a guardarse el colmillo bajo la ropa. No sabía por qué, pero prefería mantenerlo en secreto. Era el primer regalo de verdad que significaba mucho para él, aparte del de Hagrid. Hagrid le había regalado un álbum de fotos de sus padres. Significaba muchísimo para él. Era incluso mejor que verlos en el espejo de Oesed. En 20 minutos. Oh, dijo Neville, con aspecto de alivio. Bueno, entonces está bien. ¿Te quedan dulces?, preguntó Harry con curiosidad. No, los terminamos hace una semana, respondió Neville. Qué lástima, me muero de hambre y falta mucho para la cena, suspiró Harry. ¿Sabes dónde está la cocina? Pregúntale a Dobby. Neville puso los ojos en blanco. Harry le había mostrado el camino hacía 2 semanas. Se quedó atónito, como mínimo. Harry conocía muchos lugares recónditos de Hogwarts. Durante un tiempo pensó que tenía que ver con todas las aventuras de su amigo. Entonces vio el mapa, y se quedó alucinado. Era un invento ingenioso. Y pensar que lo habían creado el padre de Harry, el profesor Lupin, y Sirius Black. Bueno, había habido otro, pero Harry se lo había contado una vez en tono enfadado y amargado. Entendía perfectamente por qué Harry odiaba a Pettigrew. Odiaba a los Lestrange y a Crouch Jr. Con cada fibra de su ser. Si alguna vez los encontraba, los mataría, simplemente. Con todos los hechizos nuevos que estaba aprendiendo, él también podría hacerlo. Neville a veces se preguntaba por qué no se había hecho amigo de Harry antes. Tenían mucho en común, sobre todo la tragedia y la ira hacia quienes la habían causado, así como la necesidad de venganza a toda costa. Buena idea, exclamó Harry.
aunque tenía los ojos ligeramente ensombrecidos, lo que le indicó a Neville que Harry no solo pensaba en comida. Había llegado a interpretar a Harry bastante bien durante el último año. ¿En qué estás pensando?, preguntó Neville. Normalmente Harry no respondía, pero esperaba que llegara el día en que lo hiciera, en que confiara en que lo guardaría en secreto, en que podría ayudar. Que él no era Ron ni Hermione, y que no iría corriendo a Dumbledore. No es que lo hicieran, simplemente dependían demasiado de Dumbledore. Demasiado para ser solo estudiantes. Estaba mal. Ningún estudiante debería estar tan cerca de Dumbledore, escucharlo sin cuestionarlo, y obedecerlo, especialmente fuera del colegio. Era solo un profesor, el director, ¿y qué? Desde luego, no habría escuchado. Si hubiera sabido lo que pasaba, le habría escrito a Harry. Por desgracia, no se había sentido cómodo. Harry solo había hablado con él un par de veces durante el año anterior. Se conocían, pero no habían sido amigos de verdad hasta que Harry se peleó con Hermione y Ron. No le importaban. Su pérdida era su ganancia. Es fin de año, dijo Harry como si eso lo explicara todo. Quizás para Harry sí, pero Neville simplemente frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? ¿No quieres volver a casa? Puedes venir a la mansión Longbottom si quieres. La abuela siempre tiene algo de qué quejarse. Más vale que le des una buena razón. Neville sonrió con ironía. Había crecido con ella, así que era todo lo que conocía. Gracias, Nev. No creo que Dumbledore me lo permitiera, dijo Harry con el ceño fruncido. Además, los Dursley seguían desaparecidos. Harry quería sentirse mal, de verdad, pero le daba igual. Su desaparición le había alegrado el año. Vernon era un cabrón, y se alegraba de que él y su maldito cinturón no estuvieran a la vista. De todas formas, no me refería a eso. Ya sabes que siempre pasa algo. Ah, claro, dijo Neville, con la comprensión reflejada en su rostro ahora delgado. Claro, siempre le pasaba algo a Harry Potter al final del año. La piedra, la cámara y Ginny Weasley, luego Sirius Black, y por supuesto el cáliz y el pobre Cedric. No estaba seguro de que pudiera pasar nada peor. Harry había quedado devastado por la muerte del estudiante de séptimo año. Neville no estaba seguro de por qué le importaba tanto, pero creía que era culpa del superviviente. Sí, murmuró Harry con tristeza, mientras él y Neville bajaban las escaleras hacia la sala común. Harry ni siquiera miró a Ron, Hermione ni a Ginny, quienes lo observaban con tristeza y melancolía. Tenían libros abiertos en el regazo, obviamente estudiando para sus exámenes. Parecía que Hermione había bajado el tono, en un esfuerzo por conservar a su último amigo. No había agenda ni horarios para registrar sus hábitos de estudio, como había hecho todos los años anteriores. Recorrieron el castillo hasta llegar a la entrada de la cocina y le hicieron cosquillas a la pera. Esta se rió de ellos al permitirles entrar a la enorme cocina que tenían delante. Dentro se encontraba la mayor colección de elfos domésticos que un humano jamás vería. Los elfos domésticos los rodearon de inmediato, hablando todos a la vez. Los elfos más alejados empezaron a traer comida, intentando atiborrarlos de comida. Harry y Neville solo tomaron unos pocos pasteles, sonriendo ampliamente y dándoles las gracias. ¿Dónde está Dobby?, preguntó Harry con curiosidad. Aquí mismo, señor Harry, intervino Dobby, mientras sus pequeñas piernas corrían hacia ellos, pasando a sus nuevos amigos para llegar hasta él. Oye, Dobby, ¿estás bien? Harry sonrió. Parecía un árbol de Navidad hoy. Llevaba ropa verde y roja, y unas zapatillas viejas. Harry no tenía ni idea de dónde las había sacado. Estoy bien, Harry, señor, dijo Dobby radiante. Parecía muy feliz, mucho más feliz que cuando entró en Hogwarts. Sin embargo, nada superaría la expresión de Dobby cuando fue liberado. Harry la recordaba a diario, y siempre se preguntaba si se habría visto tan feliz cuando Sirius se ofreció a acogerlo, antes de que el día más feliz de su vida fuera arruinado por la fuga de Pettigrew. Lo cual, por supuesto, era culpa suya. Si hubiera matado a ese bastardo en lugar de ser el chico dorado de Gryffindor que se suponía que era, bien, dijo Harry. Quería ser feliz, pero sentía un nudo en el estómago por la preocupación. Harry, tenemos que irnos, dijo Neville, con la comida en la boca. Estaba mirando su reloj cuando Harry se giró para mirarlo. Sí, gracias, chicos, dijo Harry a los elfos, tomando un pastel extra y saliendo. Se atiborraron de lo que tenían antes de doblar la esquina. No querían que sus compañeros se preguntaran cómo habían conseguido comida, sobre todo porque estaban demasiado nerviosos para desayunar o comer por los exámenes. Acabemos con ellos de una vez, dijo Harry. Se alegraba de que fuera su último examen, aunque temía que terminaran en Hogwarts. ¿A dónde demonios iba a mandarlo Dumbledore?
Le llenaba de pavor. Podía imaginarse que lo mandaran a Modis, o a un lugar peor. Rezaba, sin embargo, para que Dumbledore lo mandara a Severus. Ojalá hubieran actuado a la perfección, y el viejo idiota aún creía que se odiaban. A Dumbledore parecía encantarle ponerlo con gente que lo odiaba a muerte. Los de quinto entraron al gran comedor a las 2 y se sentaron frente a sus exámenes boca abajo. Harry se sentía agotado. Él tampoco lo entendía. Había dormido lo suficiente. Era como si le hubieran dado una poción para dormir. Era imposible, claro. Esas hacían efecto enseguida. Revisen sus papeles, ordenó el profesor Marchbanks desde el frente del salón, haciendo girar el reloj de arena gigante. Pueden empezar. Harry miró fijamente la primera pregunta. Pasaron varios segundos antes de que se diera cuenta de que no había entendido ni una palabra. Una avispa zumbaba distraídamente contra una de las ventanas altas. Lenta y tortuosamente, por fin comenzó a escribir una respuesta. Le costaba mucho recordar nombres y confundía las fechas. Simplemente se saltó la pregunta 4, en su opinión, ¿la legislación sobre varitas contribuyó o condujo a un mejor control de las revueltas de los goblins del siglo XVIII? Pensando que volvería a ella si tenía tiempo al final. Intentó responder la pregunta 5, ¿cómo se violó el Estatuto del Secreto en 1749 y qué medidas se introdujeron para evitar que se repitiera? Pero tenía la persistente sospecha de haber pasado por alto varios puntos importantes. Presentía que los vampiros habían entrado en la historia de alguna manera. Había leído sobre esto. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Alguien le había dado una poción para disuadirlo de concentrarse? Empezaba a parecerlo. Claro, nunca le había gustado historia de la magia, y normalmente echaba una siesta durante esa clase, pero esto era un examen. Gruñéndose a sí mismo, crujió el cuello de un lado a otro, parpadeó y empezó de nuevo. Buscó una pregunta que pudiera responder con certeza y sus ojos se posaron en la número 10. Describir las circunstancias que llevaron a la formación de la Confederación Internacional de Magos y explicar por qué los brujos de Liechtenstein se negaron a unirse. Visualizó un encabezado en un libro. La formación de la Confederación Internacional de Magos. Había leído el libro esa misma mañana. Empezó a escribir, levantando la vista de vez en cuando para consultar el gran reloj de arena que había en el escritorio, junto al profesor Marchbanks. Estaba sentado justo detrás de Parvati Patil, cuya larga melena oscura le caía por debajo del respaldo de la silla. El primer jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos fue Pierre Bonacor, pero su nombramiento fue cuestionado por la comunidad mágica de Liechtenstein, porque, a su alrededor, las plumas de Harry rayaban el pergamino como ratas escurridizas. El sol le calentaba la nuca. ¿Qué había hecho Bonacor para ofender a los magos de Liechtenstein? Harry sabía que tenía que ver con troles, así que él también empezó a garabatear. Bonacor quería detener la caza de troles y concederles derechos, pero Liechtenstein tenía problemas con una tribu de troles de montaña particularmente feroces. Cerró los ojos de nuevo, intentando verlos, intentando recordar, la confederación se había reunido por primera vez en Francia, sí, lo había escrito, pensó en lo que no había añadido ya. Los goblins habían intentado asistir y habían sido expulsados, también lo había escrito, y nadie de Liechtenstein quería venir. Harry estaba pensando, con la cara entre las manos, mientras a su alrededor las plumas escribían interminables respuestas y la arena se deslizaba por el reloj de arena del frente. Caminaba de nuevo por el pasillo oscuro y fresco hacia el departamento de misterios, con paso firme y decidido, echando a correr de vez en cuando, decidido a alcanzar por fin su destino. La puerta negra se abrió para él como siempre, y allí estaba, en la habitación circular con sus muchas puertas, cruzó el suelo de piedra y cruzó la segunda puerta, con destellos de luz danzantes en las paredes y el suelo y ese extraño clic mecánico, pero no tenía tiempo para explorar. Debía darse prisa. Corrió los últimos metros hasta la tercera puerta, que se abrió igual que las demás. De nuevo estaba en la enorme sala llena de estanterías y esferas de cristal. El corazón le latía a 1000 por hora. Iba a llegar esta vez. Al llegar al número 97, giró a la izquierda y se apresuró por el pasillo entre dos filas. Pero había una figura en el suelo al final, una figura negra que se movía como un animal herido. El estómago de Harry se encogió de miedo y emoción. Una voz salió de su propia boca, una voz alta y fría, vacía de cualquier bondad humana. Cógelo por mí, bájalo, ahora no puedo tocarlo, pero tú sí. La figura negra en el suelo se movió un poco. Harry vio una mano blanca de dedos largos que agarraba una varita alzarse del extremo de su propio brazo, y oyó la voz aguda y fría que decía Crucio. El hombre en el suelo soltó un grito de dolor, intentó levantarse, pero cayó hacia atrás, retorciéndose.
Harry reía. Levantó su varita. La maldición se libró, y la figura gimió y se quedó inmóvil. Lord Voldemort está esperando muy lentamente, con los brazos temblorosos, el hombre en el suelo alzó los hombros unos centímetros y la cabeza. Su rostro estaba manchado de sangre y demacrado, contorsionado por el dolor, pero rígido en desafío. «Tendrás que matarme», susurró Sirius. «Sin duda lo haré, al final», dijo la voz fría. «Pero primero me lo traerás, Black. ¿Crees que has sentido dolor hasta ahora? Piénsalo de nuevo. Tenemos horas por delante, y nadie te oirá gritar». Pero alguien gritó cuando Voldemort volvió a bajar su varita. Alguien gritó y cayó del lado de un escritorio caliente al frío suelo de piedra. Harry despertó al caer al suelo, todavía gritando, con la cicatriz en llamas, mientras el gran comedor estallaba a su alrededor. Joder, pensó Harry para sí mismo, ¿cómo demonios se había quedado dormido? El miedo explotó en su interior. ¿Significaba esto que Voldemort podía manipular sus pensamientos, sentimientos y emociones? Sabía que no había estado cansado. Sus malditos escudos habían estado levantados. ¿Por qué no lo habían detenido? Se le encogió el estómago. Contener el Horrocrux se estaba volviendo cada vez más difícil. Era como si se hiciera más fuerte cada día. No necesito la enfermería, no quiero, balbuceaba mientras intentaba separarse del profesor Tofty, quien miraba a Harry con preocupación después de ayudarlo a salir al vestíbulo, con los estudiantes a su alrededor mirándolo fijamente. Estoy bien, señor, balbuceó Harry, secándose el sudor de la cara. De verdad, me acabo de quedar dormido, tuve una pesadilla, la presión de los exámenes. Dijo el anciano mago con compasión, dándole una palmadita temblorosa en el hombro a Harry. Sucede, jovencito, sucede. Ahora, un refrescante trago de agua y quizás estés listo para volver al gran comedor. El examen casi termina, pero ¿podrías redondear tu última respuesta con buen pie? Sí, dijo Harry furioso. O sea, no, ya lo terminé, muy bien, dijo el viejo mago con suavidad. Iré a recoger tu examen y te sugiero que te relajes un rato. Lo haré, dijo Harry, asintiendo vigorosamente. Muchas gracias. Potter, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué demonios ha pasado? Preguntó Ron. Agarraba a Harry, mirando a su ex mejor amigo alarmado. Ron sabía que algo había pasado esta vez. Se frotaba con saña la cicatriz. Era un indicio claro. No podía dejar que Harry tuviera una aventura sin él. Quizás si se unía a una, Harry recordaría lo buenos amigos que eran, los perdonaría por lo que habían hecho y todo volvería a la normalidad. Entonces Neville volvería a ser insignificante y él volvería a ser el mejor amigo de Harry Potter. Quítame el brazo de encima, Weasley, gruñó Harry mientras otra punzada de dolor brutal lo asaltaba. Harry, ¿necesitas ver a Madame Pomfrey? Preguntó Neville, acercándose. Intenté ayudarte en el pasillo, pero nos dijeron que volviéramos a sentarnos. Está bien. Vamos, sígueme, dijo Harry, sacudiendo la cabeza y el brazo para zafarse del agarre de Weasley. No te molestes en seguirme otra vez, Weasley, o te maldeciré, dijo con seriedad, sus ojos verdes brillando de ira. Fueron a la sala de los menesteres. Entonces, ¿qué es? Preguntó Neville. ¿Sabes de la conexión que tengo con Voldemort a través de la cicatriz? Preguntó Harry, sabiendo muy bien que Neville no. Neville lo miró boquiabierto, sacudiendo la cabeza, completamente sorprendido. Pues sí. Empezó en primer año. Me dolía cuando Quirrell me daba con el turbante. Me dolió todo el año en defensa, y empezó a empeorar al final. De alguna manera, supe que tenía que ver con Voldemort. No vi ni sentí nada hasta justo antes del Mundial. Vi cómo Pettigrew y Crouch le daban veneno a Voldemort de Nagini. Hizo una mueca al ver la mirada perturbada en los ojos de Neville al mencionar al hombre, quien, por cierto, ya estaba muerto. Los dementores le habían chupado el alma. ¿Así que acabas de tener una? Preguntó Neville, asimilando la nueva información. No estaba tan sorprendido como debería. ¿Significaba eso que lo había sospechado inconscientemente? ¿O se había acostumbrado tanto a que Harry siempre estuviera lleno de sorpresas que ya no podía sorprenderse? Probablemente estaba en un punto intermedio. Sí, dijo Harry, sentándose y frotándose la frente dolorida. ¿Qué viste? Preguntó Neville. Harry sabía que debía tener cuidado con lo que decía. Dumbledore no tenía reparos en utilizar la oclumancia para obtener respuestas. ¿Alguna vez miras a Dumbledore a los ojos? Preguntó Harry aparentemente al azar. No, ¿por qué? Preguntó Neville, completamente desconcertado. Entonces no deberías. Sabe legerdemancia.
Puede leer la mente de la gente, si te digo esto y se entera, se acabó. Nunca podré decirte nada más, ¿entiendes? Preguntó Harry. Sí, dijo Neville. Nunca había sido una persona segura de sí misma. Rara vez miraba a nadie a los ojos. Harry, soy sangre pura. Mi abuela y mi tío se aseguraron de que supiera oclumancia antes de Hogwarts. Es una especie de costumbre con los versos antiguos. De acuerdo. Voldemort me ha tendido una trampa. Quiere hacerme creer que tiene a Sirius Black, dijo Harry. Probablemente enviará mortífagos, lo que significa que tengo la oportunidad de que el ministerio finalmente se dé cuenta de que Voldemort ha vuelto y capture a algunos. ¿Por qué? O sea, sé que quiere matarte, pero ¿por qué lo hace? Preguntó Neville, confundido. Él quiere que recopile algo para él, algo que solo él y yo podamos tocar, confió Harry. ¿Acabas de descubrirlo? Preguntó Neville, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Estaba impresionado. No, en realidad no, dijo Harry, tratando de encontrar la mejor manera de explicarlo. ¿Y tú qué? ¿Preparar una trampa? Preguntó Neville, con la emoción recorriéndole el cuerpo. Por fin iba a poder ir de aventura con Harry. Desde que Harry empezó, Ron, Hermione y Harry habían vivido grandes aventuras. Escuchar sobre ellas le había hecho desear tener amigos. ¿Iba a presumir de ello él, en lugar de Ronald Weasley? Sí, dijo Harry asintiendo con la cabeza. ¿Cómo? Dudo que solo envía uno o dos, no somos lo suficientemente buenos para luchar contra 3 o más mortífagos, Harry, dijo Neville sin rodeos. Era la verdad. Esta misión le parecía un suicidio. ¿Quién dijo que íbamos solos o desarmados? Harry rió con malicia. Severus lo mataría, eso seguro, por hacer lo que Dumbledore y Voldemort querían, pero tenía que hacerlo. Quería que el mundo finalmente comprendiera lo que les había estado diciendo todo el año. Voldemort había vuelto y no iba a desaparecer. Muy bien, ¿qué tienes en mente? Preguntó Neville. La adrenalina lo recorría por completo. Quería demostrarle a Harry su valía. Que podía confiar en él, que siempre lo respaldaría, sin preguntas. Necesitamos a Fred y George, dijo Harry. ¿Por qué? Preguntó Neville, frunciendo el ceño, confundido. ¿Cómo podían ayudar los gemelos? Sus productos, explicó Harry. La cosa del pantano, que probaron en los baños de chicas. De acuerdo. Vamos a buscarlos, coincidió Neville. Esperemos que no estén en un examen. La torre será, dijo Harry. Ambos salieron rápidamente de la sala de los menesteres, corriendo hacia la torre de Gryffindor. Cuando casi estaban allí, se toparon con Luna. Estaba a punto de hacerle una pregunta cuando Neville la agarró del brazo y 3 de ellos echaron a correr. O mejor dicho, arrastraban a Luna con una expresión de desconcierto en el rostro. Esperaré aquí con Luna, dijo Neville mientras se detenían en seco frente al retrato. Harry pronunció la contraseña y desapareció dentro. ¿Qué pasa? Preguntó Luna, intentando recuperar el aliento. Acababan de arrastrarla por la mitad de la escuela. Harry se enfrentará a los mortífagos, los atrapará. ¿Sabe a dónde van? Llegaremos antes que ellos y lo prepararemos todo, sonrió Neville, casi dando saltos. Se embarcaba en una aventura y estaba súper emocionado. No vas sola. Yo voy. Para eso están los amigos, dijo antes de que Neville pudiera quejarse de que estaba en peligro. Neville le sonrió suavemente antes de besarla, ruborizándose en el proceso. Asintió mientras se apartaba, apartándole un mechón de pelo detrás de la oreja. Se preguntó si el amor siempre sería tan intenso. O si se desvanecería. Si así fuera, no entendía por qué la gente rompía. ¿Listo para el rock?, dijo Fred, saliendo de la sala común con los brazos cargados de cosas. Y a rodar, terminó George. Sus rostros estaban idénticamente extasiados. ¿Cómo llegaremos allí? Tendremos que ser rápidos para tender una trampa, señaló Neville, señalando lo que consideraba una falla en el plan. Usar la red Flu. Nuestro padre lo hace todos los días para llegar allí, dijo Fred con seriedad mientras George tomaba una bolsa y comenzaba a colocar sus productos en ella. Entró por una puerta la última vez que lo vi, señaló Harry. Se aparece en casa si ha estado trabajando, dijo George, cerrando la bolsa con una sonrisa satisfecha en su rostro. Hagámoslo, dijo Harry con una mirada vengativa. Nadie se molestó en comentar lo Slytherin que parecía, porque todos se apoyaban mutuamente en ese momento. Espera, los elfos domésticos pueden ir a donde quieran. Dobby podría llevarnos a donde quisiéramos en segundos, no necesitaríamos usar la red Flu ni atravesar pasillos, dijo Harry de repente, golpeándose la cabeza con exasperación por no haberlo pensado antes. ¿Dobby? Preguntó con firmeza. Sí, Harry, señor.
chilló Dobby, con sus enormes ojos verdes clavados en los de Harry con adoración. Asintió con la cabeza hacia Harry. Weasley, Ron y Ginevra, ¿puedes llevarnos al departamento de misterios, la sala de las profecías? Preguntó Harry. Al amo no le gustará eso, señor Harry, protestó Dobby, con los ojos muy abiertos por la incertidumbre. ¿Quién? Preguntó Luna confundida, pensó que Dobby era un elfo doméstico libre. ¿Dumbledore? Adivinó Neville, luciendo igual de confundido. Dobby, llévanos, dijo Harry con más severidad. O buscaremos otra manera, le dijo al pobre elfo doméstico, que estaba en conflicto. Sí, señor, dijo Dobby con solemnidad. Los tocó y los sacó de Hogwarts sin que nadie los detectara. Tras un breve y vertiginoso viaje que los dejó a todos mareados, aterrizaron justo donde Harry quería, en la misma habitación donde tuvo su visión y donde había estado meses atrás para recuperar la profecía. Dobby se quedó resueltamente donde estaba. No los dejaría solos. Vamos a prepararlo, dijo Harry, arrebatándole la bolsa a George y recogiendo rápidamente todo lo necesario. ¿Cómo se sacan? Preguntó Harry, mirando con curiosidad el producto de broma. Déjalo caer, dijo Fred encogiéndose de hombros. ¿Y si no aparecen en esta habitación? Preguntó Neville, mirando a su alrededor con nerviosismo. Lo harán, respondió Harry con confianza. Bueno, cuando lleguen, ¿qué hacemos? Preguntó Neville, con el rostro iluminado por la anticipación. Quítenles las varitas. Se quedarán atrapadas en el pantano hasta que lleguen otros, explicó Harry. ¿Así que puede sacarlos de Azkaban otra vez? Preguntó Neville, con evidente disgusto. Aquí, dijo Harry, lanzando a todos un pantano portátil y luego un fuego artificial. Eso atraería a los trabajadores allí mismo. Está completamente vacío aquí, se preocupó Neville, mirando hacia la puerta una vez más, manteniendo todos los ojos abiertos. Sí, por eso usamos los fuegos artificiales, dijo Harry. Si no funciona, estamos perdidos. ¿Cuánto tiempo crees que durarán? Preguntó Fred, recorriendo con curiosidad las filas de profecías, mirando los nombres que aparecían en ellas. No conocía ninguno de los que leyó. Bueno, ¿cuánto tiempo crees que tardaríamos si no nos hubiéramos aparecido por la Red Flu? Preguntó Harry. Esperaba pacientemente. Dobby permanecía en un rincón, en un silencio solemne. Bueno, yo habría sugerido los Testrals. Diría que pasaron alrededor de 1 hora con ellos, dijo Luna con aire contemplativo. ¿Por qué crees que no creerías que usarías la Red Flu? Preguntó Neville, sin dejar de mirar a su alrededor con nerviosismo. Buena pregunta. No lo hice, dijo Harry. Podrían llegar en cualquier momento, Fred, ¿cómo te deshaces de eso? Me refiero solo de tus propios pies, porque también nos va a cubrir. Simplemente usa un hechizo en tus zapatos. Es lo que hicimos, le dijo George con aire de suficiencia. Está bien. Hazlo con todos nosotros, dijo Harry, mirando ahora a su alrededor con cautela. Fred y George hicieron lo que les dijeron. Primero se lavaron los pies el uno al otro, luego George se los de Harry y Luna, y Fred se los de Neville y Dobby. Asintiendo con satisfacción, esperaron con impaciencia su llegada. No tuvieron que esperar mucho más. El primer estallido que oyeron hizo que Neville, Luna, Fred, George y Harry lanzaran los pantanos portátiles. Se estrellaron violentamente contra el suelo de mármol. La sorpresa en las caras de los mortífagos habría sido, como mínimo, divertida si la situación no hubiera sido tan tensa. Los pantanos les llegaban a la altura de las pantorrillas. En cuestión de segundos, los hechizos volaban de un lado a otro. La visión más sorprendente de todas fue la de un elfo doméstico chasqueando los dedos, haciendo que las varitas de los mortífagos salieran volando de sus manos. No podían defenderse de una magia que no podían ver ni entender. Se oyeron gritos y chillidos por toda la habitación. Si eso no derribaba a nadie, los fuegos artificiales no servirían. En cualquier caso, Fred y George encendieron sus fuegos artificiales de dragón. Mientras salían corriendo de la habitación, intentando evitar los fuegos artificiales, lo que vieron los hizo estallar en carcajadas. El pelo de Lucius Malfoy ardía en llamas, tras ser alcanzado por un fuego artificial. Chillaba mientras su pelo blanco se consumía ante sus ojos. Quedó calvo y chamuscado sin que se dieran cuenta. 3 mortífagos intentaron escapar, pero acabaron desplomados en el pantano. Sus varitas estaban profundamente enterradas, sin esperanza de ser recuperadas. Salieron de la habitación y recorrieron el pasillo, solo para que Harry sintiera como si la cicatriz estuviera a punto de estallar en llamas. Harry se detuvo en seco, con el rostro sombrío. No había pensado que Voldemort aparecería precisamente allí. Tragó saliva con dificultad, mirando a sus amigos. Está aquí, dijo con voz de disculpa.
Fred y George parecían muy nerviosos. Sacaron sus varitas y avanzaron. Luna lo hizo sin mostrar siquiera su nerviosismo. Era como si fuera una fiesta, no como si se enfrentara a Lord Voldemort. ¿Dónde está Dobby?, preguntó Neville al darse cuenta de que el elfo doméstico no estaba allí. A Harry se le encogió el corazón. Sabía a dónde se lo contaba Dobby, a Severus. Estaba metido en un lío terrible. Esperaba que nadie supiera que él estaba detrás de todo. Por desgracia, era esperar demasiado. De vuelta en Hogwarts, tragó Harry con nerviosismo. Sinceramente, prefería enfrentarse a un dragón y a Voldemort que a Severus cuando estaba enfadado. Entonces lo vieron en todo su esplendor, con Voldemort allí de pie, mirándolo con su horrible cara de serpiente desfigurada. Entonces comenzó la verdadera batalla. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si les gustó, los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta. Sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.